En un momentito más comenzamos con la prédica, así es de que no se nos desesperen. El predicador por ahí viene en camino, pero va a llegar, así es de que no tengan pendiente, él ahorita llega. Y solamente nosotros vamos a ser humildes, vamos a dejar que el Señor nos hable. Él ya sabe cómo nos va a hablar. Él ya ha venido preparando al predicador desde con tiempo, así es de que vamos a dejar que el Señor obre por medio de él y que sea su gracia que descienda sobre él y que sean sus mismas palabras de nuestro Señor que nos hablen en esta noche. Así es de que vamos a invitar a nuestro hermano Armando en esta noche para que sea el Señor quien obre por medio de él. Mis hermanitos, si alzamos nuestra mano derecha, por favor, para orar por nuestro hermano Armando. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor, por todas las bendiciones que derramas en cada uno de nosotros, mi Señor. Te pedimos humildemente por nuestro hermano Armando, Señor. Úngelo con tu Espíritu Santo, mi Señor. Que todo lo que él diga, Señor, sea palabra tuya, Señor. Úsalo, Padre Santísimo. Bendícelo a él, bendice a su familia. Bendice su regreso a casa, Señor. Llévalo con bien, Padre Santísimo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién dice amén? Para mí es un gusto, de verdad, venir por primera vez a predicar a esta comunidad. Hace años, yo antes salía mucho a predicar a las comunidades. Incluso yo iba a los puentes, debajo de los puentes donde había personas que andaban en drogas y todo eso. Yo inicié mi caminar. Bueno, yo me llamo Jesús Armando Nolasco. Armando lo tengo sobrepuesto nada más porque mi mamá le gustó mucho Armando, yo pienso. Así es que siempre en la casa me dicen Armando, y en el trabajo Jesús. Entonces, por eso siempre traigo los dos nombres, Jesús Armando. ¿Y por qué Armando? Pregúntenle a mi mamá, ahí está, mire, esa es mi madre. Y yo me siento contento porque por primera vez mi madre nos acompaña. Me siento contento por esa parte porque va a la iglesia, va a otro grupo de oración con otra persona. Me da alegría que vaya, ¿verdad? Me da alegría, me gozo porque mi madre está ahí. Y por las oraciones de ella y de mi esposa, pues yo sigo en pie. Porque en este caminar sí necesitamos de uno ayudarnos para seguir caminando en el camino de Dios. Fíjense cómo es el Espíritu de Dios. La lectura que leyó el hermano es la misma lectura que yo les voy a compartir. Esa lectura la otra vez Porfirio la compartió, de hacer un alto en la comunidad para los servidores o para todos. Y me gustó mucho porque digo, hay otro tema más ahí. La continuación ahí está. Y me gustó mucho. Yo dije, voy a compartir de esa lectura de la que compartió Porfirio. En la Biblia Dios habla hoy. Dice, ¿cuántos traen? A ver qué Biblia traen. La mayoría traemos la latinoamericana, ¿verdad? Bueno, en la Biblia Dios habla hoy. Dice más claro. En la Biblia Dios habla hoy, dice, alto, mira y oiga. Pregunta a los senderos antiguos, ¿dónde está el mejor camino? Búscalo y encontrarás descanso. Ahora, le voy a pedir a mi esposa que me lea esta de Jeremías, primero Jeremías 6, 16, que es la lectura que vamos a compartir.
antes de que la encuentre, les decía de que yo desde los 17 años me consagré al Señor. Tenía 17 años. A mí, cuando yo fui por primera vez, me gustaba una muchachilla por ahí, cuando yo tenía 17 años. Y esa muchachilla yo le declaré mi amor. Y fíjese cómo la inteligencia de Dios. Ella me dijo, te invito al grupo de oración. Y si tú sigues, pues a lo mejor puede que haya algo. Entonces me invitó a un encuentro latino internacional en Los Ángeles, en el Sport Arena. En aquellos tiempos fueron 18,000 personas. Pero fue tan hermoso, tan maravilloso, que me quedé impactado de todo lo que pude vivir. Fíjese que ya nunca más se me vino a la mente esta muchacha. Después ella se salió y yo seguí. Y ya no supe nada de ella. Pero fíjense cómo es Dios. Cómo Dios te trae a su camino para que tú puedas empezar. Antes de empezar la lectura, en México, en Guatemala, en todo lo que es Sudamérica, Centroamérica y todo eso, hay unos rótulos grandes. En la pasada de los trenes hay un cuadro grandote, un rótulo grandote con una cruz así, ¿no? Y en una dice alto, en la otra dice mire, alto, mire y oiga. Dice, una dice alto y en la otra dice mire y en la otra dice oiga. Le faltaría una y pregunte. Pero estas tres cosas tienen esos rótulos. Y a mí me impactó tanto porque es verdad. ¿Qué sucede si no te detienes en una pasada de un tren? Tienes que detenerte. ¿Por qué? Porque si tú no obedeces la regla, viene el tren y te hace pedazo. Si no miras a tu alrededor, si no viene el tren, pues tenemos que detenernos y mirar qué es lo que viene a nuestro alrededor. Por eso el tema que les voy a compartir se llama alto, mire y oiga. Esto vamos a descubrir los problemas de la vida de hoy, de lo que estamos viviendo. ¿Quién fue el culpable de todo el pecado que hay hoy en día? ¿Quién fue el pecado? ¿Quién fue el primero? Satanás. Satanás quiso ser más que Dios y dijo con los poderes que Dios le había dado, porque los poderes que Satanás tiene, Dios se los dio. Porque era el ángel maravilloso, era el ángel que le alababa, era el ángel que le cantaba, que todo Satanás le hacía unas armonías tan hermosas a Dios. Era un ángel maravilloso. Por eso se llama el ángel de la luz, porque él era el que le alumbraba a Dios. Pero un día le entró la soberbia, el orgullo, y quiso ser más que Dios. Este es ángel del mal. Antes de hacer las cosas, se hubiera detenido, no estuviéramos viviendo tantas cosas hoy en el mundo. Hay muchas cosas que se están viviendo, nos estamos matando uno contra otro. Si en esos días Satanás se hubiera detenido, hubiera analizado que nunca podía hacer más que Dios, hubiera aceptado, no estuvieran las guerras, no hubiera nada de esas cosas. Pero él no hizo caso, más que él dijo, yo voy a hacer más que Dios con estos poderes. Se le subió a Satanás y allí empiezan los primeros problemas del mundo entero. Ahí es donde empiezan los problemas.
cuando Satanás se rebela contra Dios. Vamos a leer la lectura de Jeremías 6:16. Vuelvan al punto de partida. Los viejos senderos, ¿cuál era el camino del bien? Síganlo y encontrarás la tranquilidad. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y le digo que en la Biblia Dios hoy me gusta mucho. Nada más que yo la regalé, mi Biblia. La regalé a una hermanita que no tenía Biblia y necesitaba una Biblia. Y le dije, mi hermana, aquí está mi Biblia. Se la regalé. Entonces, Dios nos está pidiendo que nos hagamos un alto, que nos detengamos. ¿Cómo vamos caminando? Nos está invitando el Señor a que tú hagas una examinación de tu vida, a verte de la cabeza hasta los pies. ¿Cómo vas caminando? El segundo, bueno, no es el segundo, es el tercero, pues no, podríamos decir que el tercero. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con Caín y Abel? Dice que cuando Adán tuvo a Caín y a Abel, uno de los dos trataba de agradar a Dios. Trataba de agradar a Dios. Entonces dice que Abel, él de su fruto que él tenía le daba el mejor. En aquellos tiempos, miren hermano, yo me acuerdo cuando estaba pequeños en los pueblos allá en México, la gente que sembraba maíz, que sembraba sandía, que sembraba frutos, siempre le llevaban a la iglesia el primer fruto, el mejor fruto. Le llevaban a la iglesia porque querían que sus propiedades tuvieran en abundancia. Entonces Abel, él le llevaba uno de los primeros frutos, los más hermosos, se lo presentaba a Dios como ofrenda. Y Caín pues le presentaba una ofrenda a Dios, pero no tan agradable. No tan agradable. Entonces Dios empezó a mirar a Caín, a Abel, con unos ojos más hermosos, porque Abel estaba dando el mejor fruto. Entonces cuando Caín supo de que Abel, Dios lo estaba mirando con los mejores ojos, de buen modo, Caín le entró la ira, le entró el odio, le entró la soberbia, le entró el orgullo y dijo: esto no puede suceder. Yo también le estoy dando fruto a Dios, ¿y por qué nomás a él lo mira y a mí no? ¿A cuánto nos pasa eso? ¿A cuánto nos pasa que a veces cuando un hermano está caminando mejor y le está yendo mejor, lo queremos tumbar? Lo queremos, que no queremos que crezca. Y es lo que pasa, es lo que pasó con Caín. Caín se le subió el odio. Si Caín se hubiera detenido, si Caín hubiera hecho un alto, hubiera mirado y se hubiera puesto a pensar y hubiera dicho: si Dios mira a mi hermano con buenos ojos, entonces yo también voy a darle los mejores frutos. ¿Por qué no pensamos de esa manera? ¿Por qué no pensamos de esa manera? Fíjense que el odio, desde que Satanás se rebeló contra Dios, entró en la humanidad con tanta fuerza, destruyendo a gente inocente que no sabe nada, pero mueren sin saber por qué. ¿Por cuántas personas se hace una guerra?
¿Por cuántas personas se hace una guerra? ¿Saben por cuántas personas se hace una guerra? ¿Saben ustedes? Por una persona. Por una persona mueren gente inocente. Por una persona mueren gente que no tienen culpa de nada. Por el odio que nace en una persona. Por el odio de una persona nace la guerra. Porque esta persona quiere ser más que los demás. Quiere tumbar más a los de arriba. Y no se ponen a pensar cuánta gente va a morir. A ellos no les interesa. A ellos lo que les interesa es esto. Mire, el dinero. La humanidad no les interesa. ¿Cuánta gente está muriendo en Ucrania? La guerra de Israel. ¿Cuánta gente está muriendo? Si estos presidentes se detuvieran, pensaran y dijeran, se está muriendo gente inocente, ¿por qué no se echan una bomba a ellos directamente? ¿Por qué tiene que morir gente inocente? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que morir gente inocente? ¿Por qué si tienen odio contra otro presidente, por qué no se agarran uno contra otro? ¿Por qué? Pero no. ¿Sabe quién muere? El pobre, el humilde. Es el que anda falleciendo. Y porque a veces no queremos reconocer nuestros errores, cuando a veces la estamos regando, no queremos detenernos. No queremos detenernos. Cuando yo cometo un pecado, cuando tú cometes un pecado, en lugar de ir a la confesión, andamos comentando cosas. Si no, vamos a ver en la cita de Génesis 3, del 1 al 13. Fíjense lo que pasó, lo que sucedió con Adán y Eva. Ustedes han leído mucho esa lectura. Ustedes la han leído mucho. Pero se van a dar cuenta qué es lo que pasó. Muchas veces no obedecemos lo que Dios quiere que hagamos. Fíjense lo que dice. Esa lectura la han escuchado muchas veces, pero quizás hay un punto muy importante ahí en esa lectura. En Génesis del 1 al 13. ¿Ya lo tienes? Bueno, no le dije que era mi esposa, ¿verdad? Ella es mi esposa. El más astuto de todos los animales del campo, que Yahvé Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de este árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben, siquiera porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que lo coman de él, se les abrirá a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó este árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Consiguieron pues unas hojas de higuera y se las hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás?
Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por esto me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que me pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Palabra de Dios. Y alabamos. ¿Se dan cuenta? Escucharon claramente lo que dice la lectura. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Adán, Adán, ¿dónde estás? Y le dice a Adán: aquí, Señor. ¿Dónde estás, Adán? Aquí estoy, Señor. ¿En dónde estás? Dice Adán: es que estoy desnudo, Señor. ¿Qué le dijo Dios? ¿Acaso has comido del fruto del bien y el del mal? ¿Y qué dijo Adán? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste me dio de comer. ¿Qué dijo Eva? Ninguno de los dos aceptó su error, que habían pecado ante Dios. Dijo Adán: la mujer que tú me diste me dio de comer y comí. Y la mujer dice: la serpiente me engañó. Hermano, ese es el problema grande. Por eso no podemos detenernos, porque no aceptamos nuestros errores. En lugar de que Adán hubiera dicho: Señor, te fallé, pequé, comí del fruto que me prohibiste, te fallé, Señor. Pero no, dijo, le echó la culpa luego. ¿A quién? A la esposa. Le echó la culpa a la esposa. La mujer que tú me diste me dio de comer. ¿Y qué dijo la serpiente? Digo lo que dijo Eva: la serpiente me engañó. Ninguno de los dos aceptó el error. Hermano, nosotros cuando la estemos regando tenemos que aceptar nuestros errores. Detente. Perdón que no tengo mucha voz, tengo que gritar un poco, pero tenemos que detenernos, a pararnos donde la estamos regando. ¿Qué sucedió con Martín Lutero? ¿Qué sucedió con Martín Lutero? Cuando Martín Lutero se salió de la iglesia en 1517, más o menos por ahí. ¿Qué dice? Que se salió de la iglesia. Pero fíjense, Martín Lutero hizo lo mismo que Satanás. Satanás, cuando se rebeló contra Dios, se trajo billones de ángeles malos con él. No millones, billones de ángeles. Por eso donde quiera que tú mires hay tanta maldad. Porque donde quiera hay un diablillo, un satanacillo. Donde quiera hay. Y lo mismo hizo Martín Lutero. Cuando Martín Lutero se rebeló contra la iglesia católica, él involucró a muchos sacerdotes, a muchas personas que se trajo con él. Se trajo con él Martín Lutero. Si Martín Lutero se hubiera detenido a pensar: mi iglesia no está bien, pero voy a orar por ella, hubiera sido otra cosa. No habría tantas religiones, tantas sectas. Miren, a mí me dicen que hay una religión fulana, sutana, vengana y tantos nombres de religiones y sectas que siguen saliendo porque Martín Lutero se rebeló contra Dios. Hermano, si Martín Lutero lo que hizo estaba bien, ¿por qué no todos los evangélicos se llaman luteranos? Todos tendrían que ser luteranos. Pero como a uno no le gusta lo que Martín Lutero hacía, pues también formó su propia iglesia. Por eso hay tantas iglesias hoy en día, más de 200 iglesias en el mundo de nombre. ¿Por qué? Porque la gente no está de acuerdo, no estuvo de acuerdo con Martín Lutero. Y entonces formaron su propia iglesia a su manera. A su manera.
Yo digo, bendito sea la Iglesia Católica, porque a pesar de cualquier cosa que ha sucedido, se ha mantenido. ¿Por qué se ha mantenido? Porque Dios está ahí. Dios está ahí. Dios está aquí. Donde quiera que tú vayas, vas a ver una iglesia católica. Porque Dios está ahí. Ahí está. La Iglesia Católica ha sido criticada, ha sido insultada, ha sido tantas cosas, que es la idólatra, la pecadora. Y el otro día me decía un concuño, pero es que la Iglesia Católica es la prostituta. Le digo, ¿tú has leído la Biblia? Dice la Biblia que la Iglesia Católica es una prostituta. ¿De quién está hablando la Biblia? De una comunidad. La gran prostituta de Babilonia era una ciudad, no la iglesia. No la iglesia, era una ciudad. La gran prostituta que se estaba prostituyendo. No la iglesia. Pero ellos, como están ciegos, no miran lo que. Así que nomás solamente se dejan llevar. Pero no estudian la palabra de Dios. Ellos dicen que se creen que son maestros, pero de verdad no estudian la Biblia. No estudian la Biblia, hermano. Si tú te enfrentas a un hermano de ellos nomás traen una o dos citas bíblicas que con eso te atacan. Pero cuando ya no tienen nada, ya no saben cómo. Tengo un vecino que, ay, híjole, es evangélico, pero parece que trae el diablo metido, porque hace unas de cosas tremendas. Y lo primero, siempre al principio, cuando yo me cambié ahí, venía y me atacaba seguido. Yo nunca le decía nada, me quedaba callado, siempre. Buenos días, hermano. Buenos días. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Yo sí le decía, hermano. Y una vez me dijo, quiero hablar con usted. Y a ver, dígame de qué quiere que hablemos. De la Virgen, de los santos, de la confesión. ¿De qué quiere que hablemos? Me dice, oiga, ¿por qué la misa? Ah, ¿por qué la misa? Le digo. Y me dijo, le digo, bueno. Le dije, pues la primera misa está en la Biblia escrita. Dice, no, está en la Biblia escrita. Le digo, váyase al pasaje donde en la última cena, ¿qué dijo Jesús? El que coma de este cuerpo y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Ahí empezó la primera misa. Le digo yo a él. Dice, pues no lo había leído. Porque no le conviene. ¿Sí? Porque no le conviene. Y eso es lo que sucede. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos se van de nuestra iglesia creyendo que aquellas iglesias son las mejores? Creyendo que allá van a encontrar a Dios. Pero no se dan cuenta que ahí nomás les inventan mentiras. Les ponen mentiras. Porque yo he tenido mucha comunicación con muchos hermanos separados y a mí me gusta que me pregunten. Porque yo digo, pues, pregúntenme de qué quieren saber. Si uno se siente seguro de su fe, no tiene por qué hacerse para atrás. A mí me gusta que me pregunten. ¿Sí? Entonces le digo, hay muchos hermanos de nuestra iglesia que se van a otras religiones. Estos hermanos, antes de irse a otras religiones, o si tú, hermano, uno de ustedes está pensando en irse a otra religión, yo te voy a dar un consejo. El consejo es de que primero te pongas de rodillas ante Dios y que examine tu vida. Y que te pongas a estudiar, a conocer tu iglesia. Nuestra iglesia es la iglesia más rica en sabiduría, más rica en sacramentos, más rica en todo. Estudia primero tu iglesia, conoce tu iglesia. Antes de irte a otra religión, tenemos que detenernos. Párate, estudia, conoce. Hoy en día, hermano,
Muchos pastores se están volviendo a la iglesia católica. ¿Se han oído las noticias? Marcos Witt, Jesús Adrián. Todavía no está Jesús Adrián todavía, pero ya anda predicando allá en su propia iglesia donde estaba. Ya anda predicando de la Virgen, ya anda predicando de los santos. ¿Se dan cuenta? Y eran pastores grandes de los evangélicos. ¿Sí? ¿Han oído el testimonio de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ay, este de Puerto Rico. Fernando. ¿Han mirado? Siendo pastor, teólogo, un hombre estudiado, teniendo muchos estudios. Dice que entre más estudiaba, encontraba puras cosas de la iglesia católica. ¿Y qué hizo él? Se detuvo. Dice, esta no es la iglesia de Dios. Esta no es la iglesia de Cristo. Yo me voy con la iglesia de Cristo. Se detuvo, hizo un alto en su vida y se regresó a la iglesia de Cristo. Se regresó a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la verdadera iglesia es la de la iglesia católica. A mí me dicen unos hermanos, oh, pero es que ustedes no son cristianos. ¿Y quién te dijo que no somos cristianos? Que somos los verdaderos, los originales. Ustedes son copias. Yo les digo a ellos, ustedes son copias, ustedes no son originales. ¿Sí? Y yo me gozo en la presencia de Dios porque, ¿verdad? Yo les digo así, ustedes son la copia. Fíjense, otro de los altos que tenemos que hacer en nuestra vida. Mucha gente de nuestra iglesia católica, cuando está enfermo, cuando tiene un problema, en lugar de detenerse, van que le lean las manos, van con los brujos. Hermano, eso solamente estás encontrando la muerte. Solamente estás encontrando la muerte porque vas a estar alejado de Dios. Si alguno de nosotros ha ido ahí o piensa ir, hermano, yo te digo, detente, párate, pregunta si de verdad es la mejor opción. Porque el único que te puede sanar es nuestro Señor Jesucristo. Si se lo pides de corazón. A mí me han puesto muchas trabas. A mí me han querido parar, que yo no predique, que yo no cante. El otro día estaba el Santísimo puesto y estábamos haciendo oración. Y yo empecé a hacer oración fuerte. Estaba orando fuertemente, fuertemente. La gente estaba bien metida en la oración. Estaba llenándose, estaban llorando, se estaban liberando de tantas cosas. Viene una persona, la más allegada del padre, del párroco. Y dile a Armando que pare, que ya no vuelva a orar de esa manera, que ya no ore. Y yo le dije, ok, está bien, voy a parar, ya no voy a orar. Y yo, examinando mi vida, oraba a Dios y le decía, Señor, estoy cometiendo un error. Yo oraba al Señor y le decía, estoy cometiendo un error, ya no puedo alabarte, ya no puedo orar de esa manera. Y pensando y orando, y me dije mi esposa, pues tú tienes que ir a hablar con el Padre. Le digo, sí, pues es lo que tengo que hacer. Yo me fui a la iglesia un día, le dije, el Padre me dijo, oh, Armando, te necesito acá. Le digo, oh, pues Padre, yo quiero hablar con usted. Dice, a ver, hablemos. Le digo, Padre, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Dice, a ver, dime, Padre, así como estoy orando yo, ¿está mal? ¿Lo que estoy haciendo yo está mal? Dígame usted sinceramente, contésteme sinceramente, le digo. Si yo estoy mal, yo no vuelvo a orar, yo me voy a quedar callado.
ya no voy a orar, me voy a quedar callado, pero contésteme con sinceridad. Yo le dije al padre, la Biblia dice, pregunta a los senderos antiguos, ¿dónde está el mejor camino, verdad? Entonces yo fui y le dije al padre, padre, dígame la verdad, yo quiero saber, ¿de verdad estoy mal cuando estoy orando? ¿Qué me dijo el padre? Me dijo, no, hijo, no está mal. Y entonces, ¿por qué me manda a callar? Porque hay personas que no les gusta que tú ores, dice. No les gusta que tú hagas oración así. Les da coraje. ¿Y a quién le da coraje que hagan oración? ¿A quién le da coraje? Al diablo. Al diablo es el que le da coraje. A Satanás, cuando nosotros nos arrodillamos, el Satanás está poniendo trabas, ¿sí? Para que no hagas, no ores, para que te entre sueño, para que te entre flojera. Por esa razón no quiere Satanás que tú ores. Y le dije, padre, entonces, ¿qué hago? Me dijo el padre, no, pues, síguele. Síguele. Y fíjense, hasta eso se hizo el primer retiro allí en la comunidad, en Reina de los Ángeles, con el padre. ¿Y saben a quién eligieron para encargado de los predicadores? A mí. A mí me eligió el padre para ser el encargado de todos los predicadores. Y yo digo, no que estaba yo mal. No que yo estaba mal. No que yo estaba orando mal. Yo me puse a pensar. Pero es que Dios está ahí. Cuando tú le sirves al Señor, cuando tú no te importa que lo que otra gente haga y tú sigues firme allí, Dios está ahí. Por eso, hermano, no te canses de servirle a Dios o de venir a la casa de Dios. No te canses, no te canses. Y cuando te sientas cansado, aclama al Espíritu Santo. Dile en la mañana, buenos días, Espíritu Santo. Buenas tardes, Espíritu Santo. Buenas noches, Espíritu Santo. Aclama al Espíritu Santo. Y de esa manera vas a recibir fuerza. Porque no crean, yo me he sentido decaído, me he sentido débil a veces, pero yo clamo al Espíritu Santo. Yo sigo aclamando al Espíritu Santo. Fíjense que hoy las muchachas de hoy no se fijan con quién andan. Las muchachas de hoy solamente van, siguen, y a veces la mamá le dice, ay hija, mira ese novio calzonudo. Mira hija, ese novio creo, parece que es un drogadito. Se mira que es un borracho. Ay hija, ese novio no te conviene. No te conviene, hija, ese novio. ¿Y qué le dicen las muchachas? Ay mamá, dice, por eso se le llama novio, porque no vio. O sea que no miran lo que andan haciendo, no miran. O sea, solamente quieren tener un novio, pero no se ponen a pensar que la persona que andan buscando puede ser para toda la vida. Le dice la mamá, ay mamá, dice, por eso se le llama novio, porque no vio. ¿Se dan cuenta cómo está el mundo de hoy? ¿Y qué le dice la mamá? ¿Cuántas mamás pasaron un sufrimiento? ¿Cuántas quedaron solteras? ¿Cuántas tuvieron mala vida? ¿O fueron abusadas? ¿O fueron insultadas? Y la mamá dice, ay hija, es que a mí me pasó. ¿Saben por qué lo dicen las mamás? Lo dicen por la experiencia. Pregunta a los senderos antiguos, ¿dónde está el mejor camino? Y encontrarás descanso. Dice que cuando nosotros vengamos, cuando no sepamos las cosas, que vengamos y preguntemos dónde está el mejor camino y encontraremos descanso. Tendremos paz en nuestro corazón. Nos vamos a sentir aliviados. Pero no, los jóvenes hoy en día los jóvenes solamente aprenden a manejar y quieren luego pisarle al carro, salir huyendo de todas las queman llanta. Dice que una vez
estaba en la noticia. En la noticia estaban anunciando que en el freeway Julano había un loco en sentido contrario. Entonces, este muchacho prendió el radio para escuchar la noticia que le gustó. Dice que decía la noticia: tengan cuidado porque un loco va manejando al sentido contrario. Entonces este joven dice: ¿un loco? Ave María Purísima, no es uno, son muchos. Fíjense que no se daba cuenta que el loco era él. Dice: Ave María Purísima, que uno, son muchos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos de nosotros no nos damos cuenta cuando nos subimos a nuestro carro? Voy a tomar un poquito de agua, permítame. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo los jóvenes de hoy se suben a los carros y nomás manejan a lo loco? Hoy en día no solamente los jóvenes, las mujeres se van pintando dentro de los carros. En la mañana no se alcanzaron a peinar en la casa, así que van en el espejo y van pintándose una con... ¿Sí han mirado personas que se van pintando? Se van pintando, hermano, detente. Párense, miren cómo van manejando. Puede ser que van a cometer un accidente. No tampoco las mujeres, también los hombres. Vamos con el celular en la mano, testeando y manejando. Y no ponemos atención lo que hay enfrente de nosotros. Hermano, detengámonos. Hagamos como cristianos. Digamos, eso está mal. Yo también lo hacía mucho. Pero yo día con día le pido a Dios que vaya cambiando mi cabecita. Porque nosotros vamos testeando en el carro, nos vamos pintando en el carro. Y nosotros mismos podemos cometer un accidente. ¿Sí? Fíjense, les voy a contar hace tiempo, en Nueva York había un edificio grande. Y fíjense, en este edificio se descompusieron los elevadores. Este edificio tenía 18 pisos. Este edificio tenía 18 pisos. Entonces, dice que se descompuso el elevador y dice que era un problema, todos los días era un problema. Era un problema. Que porque había accidentes, no en la entrada, porque en la entrada tenían que subir, pero en la bajada tenían que salir corriendo. ¿Sabe cómo? Cuando vamos al trabajo, sean sinceros. Cuando vamos a los trabajos, vamos lento, ¿no? No queremos llegar al trabajo. Vamos lento. Pero cuando salimos corriendo. Salimos corriendo desesperados. Y dice que en ese edificio siempre había accidentes. Entonces el dueño pues ya no le convenía. Decía, ¿cómo puedo solucionar ese problema? ¿Cómo puedo? Entonces dice que puso a personas en cada piso. Señores, señoritas, tengan precaución, no vayan a tener accidentes, caminen con cuidado. Y dice que no sirvió de nada porque seguían tropezándose y cayéndose y pusieron muchas cosas. El tiempo se me fue, pero tengo que correr, ahora sí. Entonces dice que el tiempo pusieron muchas cosas, pero un día se le ocurrió al dueño del edificio poner unos enormes espejos. En cada escalón, como ahí, puso unos enormes espejos. En cada piso puso enorme piso. Dice que esa fue la solución, que nunca más nadie se volvió a caer. ¿Por qué? Porque la gente, más las mujeres,
Porque mira, pasaban un espejo. Dice que nunca más volvieron a tener accidentes, porque las mujeres siempre les gusta verse y peinarse y arreglarse todo y todo, ¿no? Entonces dice que nunca más se volvieron a caer nadie. Sí, voy corriendo. Otro dice que hace 28 años más o menos, yo escuché en las noticias aquí en Estados Unidos, dice que en el país de Guatemala había unos jóvenes que iban haciendo carrera y iban muy recio, rápido, y en eso que se les atraviesa una persona y que la pasan a traer, se la llevan, y sabe, iban dos jóvenes y dijeron: si nos paramos, la policía nos va a agarrar, así que hay que sumirle, hay que darle. ¿Y saben lo que pasó más adelante? Que un policía los paró. ¿Saben por qué? ¿Por qué los paró el policía? Porque llevaban el cadáver arrastrando. Por esa razón los paró el policía. Hermano, si estos jóvenes se hubieran detenido y hubieran visto el carro, le hubieran dado una vuelta al carro, se hubieran dado cuenta que el cadáver estaba pegado al carro. Pero como estos jóvenes no se detuvieron, así que tuvieron que correr. Huyeron. ¿Y cuántos de nosotros no llevamos el cadáver arrastrando? ¿Cuántas de nosotros no llevamos el cadáver arrastrando y no nos paramos a detener? ¿Qué hizo Pedro? Pedro negó al Señor 3 veces. Él lo negó 3 veces. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? Hizo un alto en su vida. Se arrepintió y le dijo al Señor: Señor, perdóname, Señor. Te he fallado, te he negado, Señor. Perdóname. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Lo perdonó, sí o no? ¿Por qué no venimos al Señor y le pedimos perdón cuando la regamos, cuando le fallamos? ¿Por qué no le pedimos perdón? Porque el Señor siempre está esperándonos a que nosotros vengamos ante Él, para que Él nos pueda perdonar. ¿Cuál fue su pecado de Judas? El pecado de Judas es que vendió al Señor. No es porque haya cometido su pecado de venderlo. No, ese no fue su gran pecado. ¿Sabe cuál fue el pecado? Es de que él fue corriendo y se colgó, se mató.